Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Tras la visita que realizó a nuestro país, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que México enfrenta una impunidad casi absoluta en la desaparición de personas, que no es un fenómeno del pasado y que la falta de coordinación entre autoridades dificulta la búsqueda de personas desaparecidas. Veremos qué opina sobre su informe la mesa de lunes. Activistas y colectivas feministas exigen justicia para Marisol, la joven que fue asesinada el jueves durante un ataque armado en Guaymas, Sonora. Las autoridades han atribuido la agresión a grupos del crimen organizado. El secretario de Marina dijo que el objetivo no era la joven, sino el secretario de Seguridad Pública Municipal. ¿Qué pasa en Sonora y qué acciones deben tomarse para frenar la violencia en la entidad? Y en medio de un proceso cuestionado por el estudiantado y la comunidad académica, José Antonio Romero Tellaeche fue designado hoy como el nuevo director del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Las y los estudiantes rechazaron el nombramiento y exigieron la reposición del proceso para elegir un nuevo director. ¿Qué opinan las y los panelistas sobre la situación en el CIDE? Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay 95,000 personas desaparecidas. 2 meses antes de terminar su gestión, el gobierno de Peña Nieto reconoció apenas 37,000 casos, admitiendo que el número podría ser mayor. El gobierno actual informó que en realidad eran más de 90,000. El fenómeno de la desaparición de personas en nuestro país, lamentablemente, no es una cosa del pasado. Tan solo durante la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, a nuestro país, que terminó el viernes pasado, ocurrieron al menos 100 desapariciones. Veamos en contexto. La sociedad mexicana está superada por el fenómeno de las desapariciones, la impunidad sistémica y la inacción de algunas autoridades. Esto concluyó el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, CED, tras la visita que realizó en nuestro país. Aunque la CED deberá presentar un informe en 2022, su presidenta Carmen Villa presentó una valoración preliminar. Apuntó que la desaparición de personas, que oficialmente alcanza las 95,000, persiste en gran parte del territorio nacional. En 10 días, los 4 miembros del comité visitaron 13 estados del país, tuvieron 48 reuniones con autoridades de distintos niveles y 33 encuentros con familiares de víctimas. Villa dijo que hay evidencia de una operación simultánea y complicidad entre agentes estatales y el crimen organizado. A esto se suman las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado. También señalaron su preocupación porque varias de las recomendaciones hechas a México en 2015 y 2018 aún están pendientes, destacando que el enfoque de seguridad que se ha adoptado no solo es insuficiente, sino inadecuado. La CED recomendó que se adopte una política nacional de prevención que involucre a todas las autoridades. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México hizo un llamado al gobierno federal para seguir colaborando con el comité y atender sus recomendaciones. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de saludarles. Buenas noches a todas y todos. Bienvenida. También nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Queridas, buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder, ¿cómo estás? Hola, querida Mariana, buenas noches a todas y todos. Contento con la victoria popular de Honduras. Por fin derrotaron a los partidos golpistas. Ya abordaremos el tema esta semana. También nos acompaña Dolores Aragón, académica e investigadora. Buenas noches, Dolores. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. ¿Qué tal, Mariana? Qué gusto. Saludos a todos y a todas. Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Lisa, empiezo contigo este tema. Hay impunidad casi absoluta en nuestro país, es lo que concluye el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU tras visitar nuestro país en los últimos días. ¿Qué decir sobre su visita? Desde luego que habrá que esperar el informe que presente completo el próximo año, pero ¿qué destaca sobre las observaciones que se hizo de manera preliminar? Pues Mariana, lo primero es decir que afortunadamente nosotros estamos rescatando este tema del vacío informativo, porque desafortunadamente el informe del CED se presentó al final de la misión de este comité el viernes por la tarde y por lo tanto tuvo muy poca repercusión mediática. Entonces, el hecho de que lo estemos retomando nosotros creo que es particularmente importante. Segundo, decir que efectivamente la conclusión principal
de este informe es que existe un ambiente de impunidad generalizada que el comité denominó un efecto alentador para tanto organizaciones criminales, individuos particulares como miembros del Estado para cometer ejecuciones y desapariciones forzadas, ¿no? Precisamente porque hay una ínfima cifra de acusaciones formuladas, así lo pone tal cual el SED, órdenes de aprehensión ejecutadas y sentencias emitidas por casos de desaparición forzada, ¿no? Lo cual le da muy mal mensaje a los perpetradores precisamente por este ambiente de impunidad. Y enuncia algunos elementos que me parece que son muy importantes, que no nos van a parecer extraños en esta mesa. Lo hemos hablado hasta la saciedad y además hemos dicho pues que no solo es una responsabilidad del gobierno federal, sino también de los gobiernos locales, ¿no? Lo primero es la demora y la falta de resultados en las investigaciones. Como cada año insistimos en la necesidad de fortalecer a esas fiscalías y a esos mandatos especiales que se han dado incluso con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Secretaría de Gobernación, con la Fiscalía General de la República. La fragmentación y la poca articulación que existe entre las distintas entidades y no solo entre los distintos niveles de gobierno, sino también entre las distintas dependencias que participan en la búsqueda y la investigación, la negativa de las autoridades para proporcionar información a las personas, a los familiares víctimas indirectas de desaparición forzada, la falta de seguimiento y la poca diligencia que se hace incluso en los procedimientos aplicables para este tipo de casos, el incumplimiento de protocolos, en fin, nos retratan, digamos, una realidad que parecería que no es exclusiva para el tema de desaparición forzada, desafortunadamente, pero que en este caso en particular, pues tiene un efecto sumamente nocivo, porque no solo retrasa la búsqueda con vida de las personas, sino que además obstaculiza el acceso a la justicia y por lo tanto las garantías de no repetición, tanto para las víctimas directas como para sus familias. Yo lo que haría sería subrayar justamente que estas observaciones que se hacen al margen de que el comité también hace algunas recomendaciones, sobre todo en Sí. temas de avances legislativos, son sumamente preocupantes porque nos siguen hablando, ¿no? De un sistema de justicia que no funciona, de unas autoridades que no investigan, de unas autoridades que además participan activamente o de las desapariciones o del ocultamiento de información y la obstaculización de las investigaciones, todo lo cual pues debería sonar muchísimo las alarmas, Sí. de manera que estoy muy agradecida que estemos discutiendo este tema el día de hoy. Eder, Lisa ya aborda un poco la radiografía que hizo el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en nuestro país y que refleja desde luego la gravedad del fenómeno de la desaparición en nuestro país, también de la crisis forense que tenemos y de la impunidad. ¿Qué decir de las recomendaciones preliminares que hace y bueno, que desde luego en el informe que haga tendrá que atender el gobierno federal? Se tienen que atender y se tienen que resolver. A mí me preocupa mucho el tema que plantean en el informe de la falta de coordinación de las autoridades cuando se combina con la participación de autoridades estatales en muchos de los casos de desaparición, la participación no para esclarecerlos, sino para mantenerlos en la secrecía y en la impunidad. Esa combinación tan peligrosa es un caldo de cultivo en muchos estados de la República. Es, por supuesto, un problema de Estado. Al gobierno federal se le están haciendo muchas observaciones que, insisto, tiene que atender sobre cómo mejorar el proceso de búsqueda de las personas, cómo profesionalizar aún más a los sistemas de búsqueda que se han impulsado, pero por más esfuerzos que haga el gobierno federal, que nunca serán suficientes, si no cuentan con el apoyo de las autoridades locales, de los gobiernos estatales y sus policías, de los gobiernos municipales y sus policías, de las fiscalías, no va a caminar el proceso. Sería un acto de demagogia de cualquier persona del gobierno federal o de la Cuarta Transformación haber planteado, creo que nadie lo ha hecho hasta ahora, sería una irresponsabilidad, que un problema tan grave como el de las desapariciones forzadas se resolvería en 3 o en 6 años. Y sin embargo, tiene que haber pasos muy concretos. El hecho de que ya haya podido hacer una primera visita esta comisión que Peña Nieto negó que pudieran entrar al territorio ya es un avance, porque ahora esta falta de coordinación institucional
no solamente es una observación que hace Alejandro Encinas desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, no es solamente una exigencia de las familias y los colectivos de búsqueda de personas, es también ya es parte de un diagnóstico de la ONU, del grupo de especialistas, ya es la presión internacional y eso tendrá que sumar para que las autoridades de todos los niveles de gobierno puedan establecer mecanismos. Ya Sí. decías tú, la crisis forense es terrible y no se está resolviendo, se está agudizando en muchos de los estados y en muchos de los municipios del Sí. país. Entonces, por supuesto que se tiene que atender en las solicitudes y ahora que sea el informe final y más detallado, se tendrá que atender con mucho cuidado y con mucho profesionalismo cada una de las sugerencias que hace la comisión. Alfredo, es un avance, pero hace falta coordinación entre los distintos niveles de gobierno, dice Eder. ¿Estás de acuerdo con esto? Y bueno, efectivamente, centenas de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos se reunieron con los integrantes de este comité de la ONU y con la esperanza de que este informe pues, contribuya a esta visita a revertir la crisis de desaparición que enfrentamos en nuestro país y que haya justicia. ¿Qué decir de esta visita y qué esperar a partir de ella? Yo empezaría diciendo que más allá de la coordinación, que por supuesto que tiene que haber coordinación, pero ya no podemos seguir hablando de la coordinación como ese comodín de lo que falta en cualquier tema relacionado con la seguridad, y menos cuando los temas se relacionan con la justicia. Es lo que no hemos aprendido a distinguir ni como sociedad, y por supuesto que el gobierno federal muchísimo menos. Esa confusión entre seguridad y justicia debemos terminar de disociarla de una muy buena vez por todas, porque la respuesta de cualquier agenda como la que se prometió al inicio de este sexenio de justicia transicional, de ir más allá de los casos particulares, de ir más allá de los responsables materiales, de desintegrar y desarticular las redes de macrocriminalidad, ha sido respondida por el propio presidente de la República como un asunto de seguridad. Cuando la marcha de enero del año pasado, antes de la pandemia, que encabezó Javier Sicilia y la familia Levarón, la respuesta que encontramos cuando llegamos las personas que acompañamos y las miles de víctimas que marcharon al Zócalo capitalino, pues fue, ahí los recibe el gabinete de seguridad. Y la propuesta integral, la que se construyó con este gobierno en su transición con Alejandro Encinas, que estaba lista, era una agenda lista para ir a esa agenda de justicia transicional, pues sencillamente duerme el sueño de los justos. Está abandonada en algún cajón de la Secretaría de Gobernación y en el propio Palacio Nacional. Creo que es importante resaltar esto que comenta el comité. Mientras se realizaron los trabajos y los encuentros en nuestro país, un centenar de personas desaparecieron. Nos habla del tamaño y de la magnitud de este fenómeno y de lo poco que han sido las respuestas del Estado. 95, cuando hablamos de impunidad, hablamos de esas 95,000 personas desaparecidas, ojo, reconocidas oficialmente. Sí. Hay colectivos de víctimas que dicen que la cifra podría incrementarse al doble. Sí. Y Jacobo Dayan nos recuerda seguido que el dato de 95,000 personas no incluye a las desaparecidas que fueron encontradas con o sin vida. Esos casos deberían de sumarse a la cifra oficial que se da, porque son parte del mismo fenómeno, no son de otro fenómeno. Y ese es el maldito problema en este país, que todo lo hacemos de forma fragmentada. Investigamos los casos como si fueran casos aislados, y lo que hoy la realidad que se nos impone es que no es así. Es sistemático, es con complicidad del Estado y es con lo muy poco que han hecho los gobiernos y las fiscalías en todos los estados. Nada más recordar que estamos o que llegaron a un país donde el propio fiscal general de la República se quitó la responsabilidad de acompañar a personas que están buscando a sus seres amados. Dolores, ¿cómo ves este tema tú? El comité pues concluyó que es un fenómeno que sigue pasando, no es un tema que quedó en el pasado. Entonces, en este sentido, ¿qué retos enfrenta el gobierno actual? Pues sí, un problema heredado, pero que continúa a la alza. Mariana, esto es un desastre, esto es una situación vergonzosa para todo México. Le hemos fallado a la ciudadanía. Es decir, ¿cómo es posible que las madres buscadoras, repito, que las madres buscadoras compren sus propias palas y picos, sus propios instrumentos para poder encontrar a sus seres queridos? Si esa no es una revelación de que el Estado mexicano ha fallado a lo largo de los sexenios consistentemente, entonces, ¿qué es? Es una vergüenza pública
Y es una vergüenza que las autoridades federales, estatales y municipales no puedan ponerse de acuerdo. Yo creo que esto ha llegado ya a niveles donde rebasa el imaginario social y en donde la verdad no hay justificación de nadie al respecto. No es justificación el hecho de que la criminalidad y de que los índices de violencia se incrementen sexenio a sexenio y se echen la bolita unos a los otros. Eso no es suficiente. No hemos visto resultados tangibles. Y lo repito porque es así. Y podemos ver los testimonios de las madres buscadoras en Internet a lo largo y ancho de todos los medios de comunicación y del periodismo mexicano. Sí. Cómo encuentran los cuerpos de sus hijos y de los hijos e hijas de otras personas. Y todos los días se encuentran a personas, alrededor de 23 personas al día. Es motivo de vergüenza. Es un Estado que ha fallado, que le ha fallado a la gente, que le ha fallado en la seguridad. La seguridad es una de las cosas más importantes. Sí. Y de las que nuestro presupuesto debería justamente invertirse en ello para reparar también los daños a todas esas víctimas. Bien. Eder, habías levantado la mano para irnos a corte. Sí, rápido. No es un lugar común cuando se habla de la necesidad de que las autoridades de todos los niveles participen, ni es tampoco una forma de justificar al gobierno federal. Al contrario, ahora que Morena empieza a gobernar cada vez más estados, tiene más responsabilidad con atender estos casos tan dolorosos, y coincido plenamente con Alfredo. Es un problema sistémico que no se puede analizar de manera aislada, y sin embargo, ojo, porque lo han dicho Alejandro Encinas y otras autoridades, cada caso tiene sus particularidades, tampoco es que se pueda hacer una investigación global. Entonces es un fenómeno bien complicado que se tiene que atender como una política de Estado. Bien, a ver, Alfredo, adelante. Ojo, es que es bien importante dejar claro, no estoy diciendo en ninguna forma, ni nadie está diciendo en ninguna forma que hay que investigar todas las desapariciones, pero en cada región hay fenómenos, hay contexto, claro, en cada estado está su propio problema, sus propias mafias políticas, sus propias redes criminales, y es lo que se tiene que ver para hacer una investigación que no sea del caso a caso. Lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, lo que se ha privilegiado, evidencia sobra, es el caso por caso. Ya no aguanta este país más casos por caso. Bien, pues vamos a ver qué acciones se toman a partir de la visita del Comité de la ONU. Por lo pronto vamos a una pausa. La semana pasada, en plena protesta por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la ciudad de Guaymas murió la activista Marisol Cuadras cuando presuntos delincuentes abrieron fuego contra la alcaldía. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. 11 personas presuntamente vinculadas al ataque registrado el jueves pasado en el Palacio Municipal de Guaymas fueron detenidas este fin de semana en Sonora. En la balacera, Marisol Cuadras, de 18 años, fue asesinada mientras protestaba con la colectiva Feministas del Mar para exigir un alto a la violencia de género. Autoridades aseguran que el objetivo de los criminales no eran las mujeres, sino el secretario de Seguridad Municipal. Veamos en contexto. El jueves pasado, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Marisol Cuadras, de 18 años, fue asesinada en medio de la protesta que realizaba con el colectivo Feministas del Mar frente al Palacio Municipal de Guaymas, en Sonora. 2 hombres dispararon. Marisol recibió 2 disparos y murió. También falleció un policía escolta de la alcaldesa Carla Córdoba, y fuerzas de seguridad mataron a uno de los presuntos agresores. Este domingo, autoridades informaron que durante la investigación para dar con los responsables del ataque, hicieron 11 cateos y detuvieron para ser interrogadas a 11 personas por posesión de droga. Atribuyen la agresión a grupos del crimen organizado que han amenazado al secretario de Seguridad Pública, Andrés Humberto Cano Agüir. El viernes, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que el objetivo de los delincuentes no era Marisol, sino Cano Agüir, que también es capitán de la Marina. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, prometió justicia para las víctimas y castigo para los responsables. Sonora ocupa el 7º lugar en homicidios dolosos a nivel nacional, con 1,306 casos reportados este 2023.
2021, 301 más que en 2020, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hace 10 días, el colectivo Buscadoras por la Paz y autoridades locales informaron la localización de 8 cuerpos en 3 fosas clandestinas descubiertas en Guaymas. Punto y contrapunto. Segundo bloque de la noche, empiezo contigo, Dolores, que justamente tú vives en Sonora. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué decir del lamentable asesinato de esta activista Marisol Cuadras en medio de un ataque armado en el Palacio Municipal de Guaymas? ¿Qué decir sobre lo ocurrido y sobre cómo han reaccionado las autoridades hasta el momento? Mariana, primeramente sí quiero aprovechar el espacio para darle mis condolencias a la familia de Marisol, por supuesto a sus compañeras, a sus amigas, a todas las personas que son de Guaymas, de guaymenses, allá en Guaymas, porque hay que decirlo, Guaymas enfrenta una situación de violencia terrible, terrorífica, que no ha podido pararse, incluso desde el trienio anterior, con la antigua presidenta municipal, Sara Valles. Prácticamente la pasada presidenta municipal tuvo que vivir protegida, resguardada por el ejército, porque recibía demasiadas amenazas de muerte. Y ahora, bueno, se da este ataque en este contexto, además terrible, terrible por todos los lugares posibles que podamos verlo. Primeramente, terrible para la juventud de Sonora, que en este momento creo que está pasando por un momento de desasosiego fuertísimo a raíz de esta imparable violencia e impunidad. Es decir, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué van a hacer las autoridades al respecto? ¿Qué van a hacer también los partidos políticos por defender y proteger la dignidad de los presidentes y presidentas municipales que están en zonas calientes de riesgo? Ese también es otro tema que se desprende en este sentido, porque definitivamente que no es normal y que no podemos manejarlo como efectos colaterales del crimen organizado, o como una disputa, o como ese fuego cruzado que se da. No queremos esa respuesta en Sonora. Nos parece una vergüenza, nos parece insuficiente, y creo que estamos muy molestos. Sí. Muchas personas de la comunidad. Desafortunadamente no ha habido una respuesta contundente, al parecer. Sí. Pues sí, hubo personas detenidas, es todo lo que sabemos, pero sabemos que la vida de Marisol no se va a recuperar, ni de ella, sí, ni de tantísimos jóvenes que pierden la vida todos los días, Mariana, y que sí, nadie hace nada. No hubo una respuesta contundente, o al menos no hasta el momento, es lo que dice Dolores. Alfredo, ¿tú cómo lo ves? Las autoridades han atribuido este ataque a grupos del crimen organizado, pero entonces, ¿qué pasa con la estrategia de seguridad que en teoría tendría que estar haciéndoles frente y combatir la violencia en la entidad? Y creo que todavía peor, Mariana, porque... 4 cosas que vimos en la respuesta del gobierno federal el viernes pasado, al día siguiente de esta atrocidad. Uno, primero que nada, el presidente López Obrador no toca el tema hasta que se le pregunta hacia el final de la conferencia matutina. Le pide al secretario almirante, a Rafael Ojeda, que dé la información, y no sé por qué se nos pasa eso como un detallito. El presidente de la República, que tan criticado fue la semana pasada por su avance militarista, le dice al secretario de la Marina que informe un asunto de seguridad pública. Así el comisario sea miembro de la Marina, así tenga que ver lo que sea la Marina en esto, no tenía por qué dar Ojeda ese informe. 2, Ojeda nos muestra claramente varios de eso que hemos dicho de 1000 formas, que lamentablemente solo se ilustra cuando suceden este tipo de cosas. Se refiere a Marisol como la muchachita que perdió la vida. Dice que es hija de un marino, y la califica como un daño colateral. Un daño colateral en el país que repudió y que tan mal envejeció ese maldito concepto de los daños colaterales a los que se refería Felipe Calderón. No se puede cambiar la mentalidad de los militares, no se puede cambiar la mentalidad de los marinos cuando hablamos de seguridad pública. Ahí queda también demostrado. Y 3, y creo que es lo más chocante, yo hoy platiqué con una periodista que debe sonarle mucho a Dolores, a Águeda Barojas, que nos contaba precisamente cómo la alcaldesa le llamó inmediatamente a ella ante la desesperación de no saber a quién
a quién llamarle, le llamó a ella, le llamó a muchísimas personas cuando estaba ocurriendo el ataque. Y de repente todo lo que ha sucedido después de eso, pues son ya irregularidades que no nos debemos, insisto, acostumbrar a ver. O sea, no puede venir de parte del gobierno federal un juicio inmediato donde al siguiente día nos decían que la persona que murió, el sicario que murió, o sea, el sicario, usando el lenguaje del crimen organizado, nos dice Rafael Ojeda, el sicario que murió tenía estas características, ya condenándolo. No nos podemos acostumbrar. Y el remate, creo, Chocoso, que hoy nos platicaba Águeda, es esta risita del presidente López Obrador al final, ¿no? De ya vámonos a desayunar. Bien. Se nos hizo tarde. Eder, reacciones a lo que dice Alfredo y a la que también pone sobre la mesa Dolores. ¿Y cómo viste tú, además de este caso, pues la respuesta que ha dado el gobierno federal y desde luego el gobierno de Sonora, encabezado por Morena también? Sí, me parece que el problema que está sucediendo en Sonora y en varios estados como Zacatecas es muy grave. Hay una nueva disputa territorial de los grupos del crimen organizado. Ayer Guadalupe Correa, en una entrevista muy interesante, hacía un planteamiento de cómo estos grupos del crimen organizado, en su diversificación de entradas de recursos, no solamente es ya el narco, ya Lisa nos ha hablado mucho sobre eso, están también ocupando territorios en función de la riqueza natural que hay en esos territorios, y me parece que ahorita la recomposición de los grupos del crimen organizado en muy buena medida obedece a estas necesidades de ocupar más territorio. Sobre lo que plantea Alfredo, hicieron mucho énfasis todas las autoridades, y hasta ahora es la versión que se sostiene, de que el objetivo era el presidente, el seguridad pública, el director de seguridad pública municipal, porque justamente está esta disputa y querían el grupo, el cártel que fue a atacar, quería quitarse de encima al secretario de Seguridad Pública. Ya había habido amenazas, y por eso el hecho de que un concepto se haya utilizado en el gobierno de Felipe Calderón, que es chocante y que es odioso, el de los daños colaterales, no significa que no sea adecuado en algunos momentos. Calderón hablaba de daños colaterales cuando era el Estado mexicano el que se enfrentaba con los grupos del crimen organizado y morían civiles en ese proceso. Acá se habla de un daño colateral porque no era el objetivo asesinar a la activista. No sabían, incluso según lo que plantean el gobierno, no tenían en su escenario la manifestación. Ellos iban directo a asesinar al director de seguridad pública, y en ese sentido las muertes. Me parece que con toda franqueza el gobierno mexicano y todo el Estado mexicano, los gobiernos estatales, no están sabiendo reaccionar a tiempo y de manera adecuada a esta reconfiguración territorial de los grupos del crimen organizado, no solamente en Sonora, sino en toda la región Bajío y norte del país. Me parece que hay una crisis que se está agravando con el tema de seguridad pública, y tiene que haber una respuesta que sea más eficaz y que por fin nos pueda garantizar que se va a pacificar el país, porque lo que estamos viendo en estos momentos es que si los grupos del crimen organizado entran en estas disputas, no hay capacidad de respuesta, y eso es un muy mal mensaje. Lisa, una crisis que solamente se está agravando. ¿Qué decir del lamentable ataque en Guaymas y qué hacer para frenar entonces la violencia en esta entidad? Yo empezaría por el tema de la investigación, justamente porque este episodio me recuerda muchísimo por el desafortunado uso de los conceptos y también por quererle dar a la opinión pública ya un caso cerrado de que la autoridad ya sabe qué iba a pasar, contra quién iban y quiénes eran. Me recuerda el caso del asesinato del exgobernador de Jalisco, ¿no? Donde justamente la autoridad salió a decir, como ya sabemos quiénes son, el caso está resuelto, ya lo único que nos falta es arrestar a los perpetradores. Y en este caso es un poco lo mismo. Va a haber justicia, no se va a quedar impune, habrá castigo para los responsables. Ya sabíamos que no iban por esta chica y ya sabíamos más o menos quién es, entonces por lo tanto, pues ya, ¿no? Pasemos la página y a lo que sigue. Y la verdad es que eso es sumamente grave, y es sumamente grave porque no hay una investigación, porque no está concluida, porque no ha habido responsables y no ha habido el proceso necesario para llegar a la sanción de los responsables, de manera que pues no se ha iniciado ni siquiera el proceso de justicia para la familia de esta pues mujer que fue asesinada de manera pues a sangre fría
por presuntos criminales. Yo lo que quisiera completar es también que en esta versión oficial, cuando hablan de detenidos y dicen ya hay ciertos detenidos a los que se va a interrogar y se detuvo por posesión simple de drogas, pues es otro indicio problemático del funcionamiento de la seguridad y la justicia en México, ¿no? Porque entonces hay un asesinato consumado, hay un ataque consumado y las personas son detenidas por el delito de posesión de drogas para investigarlas después, como justamente hemos expuesto en esta mesa, que es el uso perverso de estos delitos de drogas que va a terminar imputándole la posesión sin resolver nunca el asesinato y mucho menos la cadena de mando. Y tercero, decir que si bien la nota consignaba un escenario de violencia con los números del propio secretariado, pues este es bastante más grande de lo que se dice ahí, ¿no? Faltaba la actualización de octubre. Sonora trae 1,642 homicidios dolosos y feminicidios. Sí. Pero una cosa que no se dice en esas cifras o que se esconde mucho es que si bien trae un aumento más del 23% con respecto al año pasado, en el caso de los asesinatos de mujeres, este aumento es del 63%. Y eso creo que es una dimensión que no tenemos por qué ocultar en este momento. De manera que también, por ejemplo, los delitos de extorsión afectan desproporcionadamente a las mujeres con 67% más contra 38% de crecimiento en el caso de las víctimas hombres, sí, ya sin mencionar los delitos que se cometen contra las mujeres como diversidad, como seguridad sexual, perdón, o delitos de violencia de género. Entonces, pongamos mucha atención, también usemos estos espacios para verificar que la autoridad local efectivamente conduce un proceso serio y efectivamente se llega a los responsables verdaderos por los delitos correctos. Sí. Alfredo, tenemos 30 segundos. ¿Tenías un contrapunto a lo que comentaba Eder? No, la verdad no, estoy anonadado nada más, es la calderonización del obradorismo. Decir que un concepto como daños colaterales aquí sí tiene un contexto. La verdad, yo escuché durante todo un sexenio ese tipo de justificaciones. Ahora sí que en cada quien quede. Bien. Yo estoy sorprendido. A ver, por alusiones personales, Eder, ¿quieres responder? No, yo coincido con Lisa que se tiene que hacer una investigación muy seria y a partir de que haya certidumbre de que se está deteniendo a las personas adecuadas, que se dé una explicación más real de lo que sucedió. Bien, pues sí, porque es muy lamentable lo que estamos viendo en Sonora y en otras entidades del país, lamentablemente. Vamos a una pausa. Esta mañana, José Antonio Romero Tellaeche fue nombrado nuevo director del CIDE. Desde septiembre, Romero fue nombrado director interino y un mes después destituyó a Alejandro Madrazo por pérdida de confianza. Hace una semana hizo lo mismo con la secretaria académica Catherine Andrews. Pese a las protestas, Romero encabezará esta institución. Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Este 29 de noviembre, José Antonio Romero Tellaeche fue designado nuevo director del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Romero Tellaeche ocupó la dirección interina del CIDE en septiembre pasado y su gestión ha sido muy cuestionada, especialmente después de que el pasado 6 de octubre destituyó a Alejandro Madrazo Layú como director en la sede de Aguascalientes por pérdida de confianza porque publicó un video de apoyo a académicos del CONACYT. Además, hace un par de semanas, Romero también destituyó a Catherine Andrews, secretaria académica, a quien se acusó de cometer un acto de rebeldía. Después de esto, la comunidad del CIDE acudió al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, para pedir la destitución de Romero y la reposición del proceso para elegir un nuevo director, pero no fueron recibidos. Con un 87% en una votación virtual, la comunidad estudiantil decidió irse a paro indefinido y tomar de manera pacífica las instalaciones de la institución. Ayer, el CONACYT emitió un comunicado señalando que grupos de interés que se oponen al cambio y a la transformación de la institución, así dijo, mientras que el CIDE informó que sus puertas permanecerán cerradas hasta que se restablezcan las condiciones que garanticen la integridad física y moral de la comunidad y de sus instalaciones. Esta mañana, el presidente López Obrador volvió a decir que el CIDE se derechizó y que no estuvo a la altura de las circunstancias durante lo que ha llamado como el periodo neoliberal. Último tema de la noche, empiezo contigo, Alfredo. Pues en medio de un proceso de protestas muy cuestionado por la comunidad estudiantil y académica del CIDE, se designó a Romero como director de esta institución. ¿Qué decir sobre lo que está ocurriendo al interior del CIDE? Un primer punto sobre este tema.
Mira, yo fui a la protesta afuera del CONACYT hace 2 semanas, el viernes de la semana antepasada, con el fin de reportear lo que estaba pasando. Y con lo que veía, yo comentaba ahí con algunos amigues algunos amigues del CIDE que también estaban ahí apoyando a la comunidad, algunos profes, que no se iban a atrever, que el gobierno no iba a ser tan tonto, perdón, pero tan tonto para aventarse este trompito en la uña. Lo que yo vi ahí fue claramente la dignidad de los estudiantes, la molestia, la rabia digna y justificada de un montón de estudiantes del CIDE que estaban con toda claridad denunciando estas imposiciones, la destitución de sus profes en los cargos que tenían, de Alejandro Madrazo en la dirección de la sede región centro del CIDE, de Catherine Andrews. Catherine Andrews era la secretaria académica del CIDE. Lo lógico es que cuando Sergio López Ayllón, el exdirector del CIDE, renuncia precisamente por la asfixia presupuestal, se dice, me han comentado, que era tanta la presión y el desdén del gobierno por materializar o de arreglar o de componer la decisión del año pasado, la de la extinción de los fideicomisos, porque ahí empieza el problema. Porque al día de hoy el dinero que es del CIDE, que han obtenido con el trabajo del CIDE, no cuenta con reglas de operación para distribuirse. Ese es un problema de los fideicomisos y es lo que tienen asfixia presupuestal al Centro de Investigación y Docencia Económicas. Entonces, ese es el problema en un primer momento. Luego, imponen a este sujeto, o sea, no nombran de director interina a la secretaria académica ni a nadie de la comunidad, sino que les traen a un externo, que ahora ya sabemos, yo he reportado bastante con muchas personas que están ahí cerca y que conocen, que fue un sujeto, Romero Tellaeche, que llevó Lorenzo Meyer, el doctor Lorenzo Meyer. Yo me acuerdo en los tiempos de 2012 del IOSE 132, que en algún encuentro con la comunidad del Colmex nos decía Lorenzo Meyer, no dejen que se les suban a su movimiento, no dejen que nadie se entrometa en la vida de sus universidades, de su movimiento, en su vida estudiantil. Sí. Y qué tristeza ver 9 años después al mismo Lorenzo Meyer ahora imponiendo a un amigo, por cierto, haciéndolo mientras en la primera vez, cuando estaba el consejo, mientras los estudiantes se manifestaban afuera, haciendo este tipo de cosas. Cuando un día antes, Romero Tellaeche, yo estuve y vi esa reunión de casi 3 horas, les dijo de todo tipo de cosas a la comunidad estudiantil, como que eran unas esponjas que absorbían el conocimiento de Estados Unidos, el conocimiento neoliberal, entre muchísimas otras cosas. Bien. Yo lo que estoy viendo aquí es el surgimiento, creo yo, Mariana, de un movimiento estudiantil y aguas, porque ahí sí, con la dignidad de los estudiantes, no hay presidente, por más mentiroso que sea, que lo pueda concretar o que pueda dar un golpe, hasta un golpe de esta Bien. Eder, por su parte, durante la designación, la titular de CONACYT dijo que durante el proceso de designación se habían escuchado todas las voces, pero justamente la comunidad estudiantil es lo que denuncia la falta de diálogo con las autoridades y por eso han exigido reponer el proceso para designar a su director. ¿Qué decir sobre lo que está pasando en el CIDE y qué opinas sobre lo que dijo el presidente López Obrador al respecto? Y primero, sobre esto de que achacarle la responsabilidad al doctor Meyer, me parece absurdo, él no tiene el poder para imponer nada. Segundo, me parece, independientemente de que sea la ideología predominante dentro del CIDE sea neoliberal, que creo que sí lo es, pero es más del 80% de la población académica la que se está organizando y que está pidiendo que se democratice un proceso que ya fue violentado, que ya fue, que pasó por encima de la propia comunidad. Ahí cualquier persona que se asuma a favor de la democracia y de la progresividad de los derechos humanos no se puede oponer a la voz del movimiento estudiantil. Están pidiendo que haya democracia en su centro de estudios y me parece que eso es totalmente legítimo y independientemente de que sean de derecha o de izquierda, lo único que están pidiendo es que se democratice el proceso dentro del CIDE y me parece que es bien legítimo. Se ha manejado con mucha torpeza este proceso. Me parece que haber tratado como trataron a Madrazo es un error.
Me parece que desoír a la comunidad académica en general, no solamente al estudiantado, sino también al magisterio y a las personas que trabajan en el centro educativo, es un error, se les tiene que escuchar. En la ENA, cuando yo estudiaba, sucedía algo similar. La mayoría de la población pedía democracia, pedía apertura, pedía que hubiera otra forma en la que se repartieran los recursos y nunca sucedió. Son escuelas pequeñas que son ignoradas completamente por el Estado y me parece que es una contradicción del gobierno de la Cuarta Transformación no atender el llamado de la mayoría de la comunidad estudiantil del CIDE. Es legítimo que se movilicen, que se organicen a favor de democracia y tenemos que escuchar esa demanda. Dolores, ¿qué decir sobre lo que está ocurriendo al interior del CIDE? Está en un riesgo de perder su autonomía y como docente y académica que tú eres, ¿qué piensas sobre lo que se vive adentro de la institución? Y desde luego, ¿qué esperar a partir del paro que convocó su comunidad estudiantil? Pues mira, Mariana, como docente, como investigadora, como una persona que además ha acudido al CIDE, y quiero decir públicamente que estoy enormemente agradecida con el CIDE porque es una institución en México que siempre ha tenido las puertas abiertas para todos y para todas. A mí el CIDE me ha ayudado en innumerables ocasiones, en congresos, en invitaciones, y tengo varios colegas que trabajan allí, y quiero enviarles a todos ellos y ellas un fuerte abrazo, porque la verdad sí han estado viviendo un momento muy difícil, hay que decirlo, en este gobierno. Primeramente, por la cuestión de los fideicomisos. En primera parte, creo que el centro del país, no solo el CIDE, algunos organismos, digamos, y centros de investigación del centro del país, pues ahora sí que se quedaron sin presupuesto. Luego también hubo otro cambio. Hablemos también de estos cambios de políticas públicas que han venido desde el interior de CONACYT. Recordemos que se cambió también la designación del SNI, ahora ya no es para universidades privadas, solo para investigadores de universidades públicas. También se cambió el monto de la compensación, Mariana, es decir, quienes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y están fuera del centro del país reciben una compensación adicional en comparación con el centro del país. Todas estas medidas, que son medidas económicas, evidentemente tienen un impacto en lo político y en la organización interna. Ahora estamos viendo ahora mismo el caso del CIDE, pero realmente este tipo de controversias y de inconformidades las vamos a ver a lo largo y ancho del sexenio de López Obrador. Y te comento, hay y sigue habiendo y seguirá habiendo pues mucha incertidumbre sobre a dónde se fue ese dinero, ¿no? Es decir, a todas esas personas incluso que les prometieron haberles depositado el SNI porque pertenecían al Sistema Nacional de Investigadores y de pronto lo dejaron de depositar. ¿A dónde se fue ese dinero? Preguntaba una investigadora hace poco en un congreso, ¿no? Que me pareció muy importante cuando el dinero está previamente etiquetado. Entonces, sí estamos en ese cambio. Ahora, el CONACYT envía un comunicado que nos envía a todas las personas que pertenecemos a la comunidad y hace algunas aclaraciones en este comunicado. Punto número 1 dice, el proceso inició, o sea, el proceso de registro para entrar o para postularse como candidato, dice el pasado 15 de octubre y que solamente se postularon 2 personas, los doctores Vidal Llerenas Morales y José Antonio Romero Tellache, actual director interino del CIDE. Envía ese comunicado ahorita mismo. Y también dice en otro párrafo, en este comunicado oficial, dice, al interior del CIDE existen grupos de interés que se oponen al cambio y transformación de la institución. No obstante, confiamos en la fortaleza del centro y las convicciones profundamente democráticas de su comunidad a favor de la pluralidad, tolerancia y el respeto a la legalidad. Sí. Es decir, este comunicado lo envía un poco también CONACYT para decir, a ver, la bolita estaba en la otra cancha, no en el registro de las convocatorias. Yo creo que en este tema tenemos que escuchar siempre a la comunidad académica, bien, que en este caso son profesores, profesoras y a los estudiantes. Y si no tenemos eso, estamos fritos en una institución, porque las instituciones son las personas. Lisa, un director que fue impuesto y que además no tiene la legitimidad de sus estudiantes, de su comunidad. ¿Qué decir sobre esta designación de este nuevo director? Y también un tema que creo que merece ponerlo sobre la mesa en este sentido es los amparos que presentó la comunidad estudiantil en contra de CONACYT para decir más bien que CONACYT violó el proceso de designación
de este nuevo director y que habrá que seguir también? Pues yo creo que al margen de los comunicados oficiales que en realidad ya vienen a tapar el pozo una vez que el niño está ahogado, hay que decir con toda claridad que el proceso ha sido irregular, abiertamente irregular, que la decisión fue incluso violatoria de los propios estatutos del CIDE, en el sentido en el que hubo una designación que, si bien es facultad de la titular del CONACYT, no pasó por la formalización del consejo directivo del propio CIDE. Y esa formalización no es un adorno, no es una esferita en un árbol de Navidad. Esa formalización puede o no suceder y puede o no hacerse en favor de otro candidato. El hecho de que se haya impedido la votación abierta del consejo directivo quiere decir que Álvarez Bulla no tenía los votos para formalizar esta imposición que está haciendo de ese nuevo director. Entonces, el proceso, por lo tanto, es impugnable, no solo por los amparos anteriores que haya decidido promover la comunidad estudiantil, sino porque el día de hoy se violó el estatuto del CIDE al hacer caso omiso de la formalidad de nombramiento del director a través de su órgano de gobierno, lo cual ya es un problema añadido a lo que tú mencionas de un candidato completo y absolutamente carente de legitimidad. Ahora bien, yendo por la idoneidad del candidato, hay varios profesores que se dedicaron a hacer el recuento, digamos, de las violaciones que en estos 4 meses de dirección interina pues ha incurrido Romero, ¿no? Una de ellas es el estatuto al personal académico con la destitución de Alejandro Madrazo, como bien comentaron tanto Eder como Alfredo, la violación de la normatividad del propio CIDE en términos de sus derechos laborales y en términos de su capacidad de poder profesionalizarse y ascender en el escalafón de la academia a través de la suspensión de las comisiones de evaluación que también hablamos la semana pasada y que justamente también tienen la intención de modificar de alguna manera el resultado de los procesos de definitividad, nombramiento o remoción de algunos investigadores, profesores investigadores que no son afines al gobierno, ¿no? Y también el incumplimiento de muchísimas obligaciones en lo relativo a lo económico, que ya lo mencionaba Dolores, ¿no? Había 3 prioridades que tenía que resolver Romero a su llegada al CIDE, que tenían que ver con las reglas de operación de los recursos externos que se cancelaron por la desaparición de los fideicomisos, las políticas de la administración de los recursos propios, qué iban a poder gastar, qué no iban a poder gastar, con qué recortes, y la reforma en los lineamientos de los estímulos, que era lo que estaba mencionando Dolores. Ninguna de esas cosas se hizo y hay una serie de violaciones adicionales, lo cual podría invalidar también el hecho de que una persona que no solo no cuenta con el apoyo y el respaldo de su comunidad académica y ha incurrido en estas violaciones permanezca en la dirección del CIDE después de un proceso opaco y, hay que decirlo, irregular y arbitrario. Se nos terminó el tiempo del bloque, querido Alfredo, tenemos que ya irnos a la pausa, pero vamos seguramente a retomar el tema y vamos a seguir muy pendientes de esta movilización al interior del CIDE. Vamos a un corte y regresamos ya con la paparrucha, y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas. Regresamos con la paparrucha de este lunes. El mundo entró en alerta por la nueva variante del virus SARS-CoV-2, Omicron. El viernes los mercados se desplomaron, los 27 países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otras naciones ya están cerrando nuevamente sus fronteras. ¿Por qué se encendieron las alarmas? Bueno, la Organización Mundial de la Salud clasificó Omicron como una variante de preocupación y advirtió que representa un riesgo global muy alto. Autoridades sanitarias de Sudáfrica la descubrieron al analizar muestras de habitantes de la provincia Gauteng debido a un rápido aumento de contagios. Omicron tiene mutaciones que, si bien hasta ahora no implican afectaciones más graves para las personas contagiadas, sí se propaga más rápidamente y hasta ahora se estudia si esta variante es resistente a las medidas de prevención como lo son las vacunas. Según la OMS, entender el nivel de severidad de Omicron tomará días o semanas. Aunque varios países en Europa y en África han reportado casos de esta variante, en América el único país que ha detectado casos es Canadá. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que no hay elementos para preocuparse por Omicron y descartó el cierre de actividades. Recuerda que nuestras mejores armas contra las variantes del SARS-CoV-2 siguen siendo las mismas. Si sales, por favor, utiliza cubrebocas, ventila los espacios cerrados, mantén la sana distancia y, sobre todo, vacúnate cuando te toque. Yo soy Mariana Hernández Carrillo, esto fue todo por esta noche, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias también a las y los panelistas. Gracias, Lisa. Gracias, Eder. Gracias, Alfredo. Gracias, Dolores. Nos vemos mañana. Muchas gracias y muy buenas noches.